de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Mónica Streble, quien va a presentar justo a nuestro ponente de hoy, el doctor Alessandro Quest. Adelante, Mónica, por favor. Listo, muchas gracias, Jorge. Pues bienvenidas a todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos hoy, esta tarde, en el seminario permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Como Jorge ya dijo, yo soy Mónica Stroile, profesora del posgrado en Antropología Social y estaré moderando esta sesión. Me es un gran placer de dar la bienvenida a mi colega Alessandro Questa, quien hoy nos acompaña con la ponencia titulada Montañas Tentaculares, Resistencia, Imaginación e Interdependencia Mazáhual en la Sierra Norte de Puebla. Alessandro es etnólogo por la ENA, maestro en antropología social por la UNAM y también maestro y doctor en antropología por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Desde el 2018 se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el posgrado, y también es miembro del SNI Nivel 1. Su trabajo se ha centrado en el estudio de diversos pueblos indígenas y originarios de México, incluyendo comunidades guarajío en la Sierra Tarahumara, otomís en el Estado de México, pames en la Sierra Gorda de Querétaro y, de manera más sostenida, pueblos mazahuas en la Sierra Norte de Puebla. A partir de su investigación doctoral, ha desarrollado una línea de trabajo enfocada en la ecología mazahual, particularmente en sus intersecciones con los efectos locales del cambio climático y las dinámicas del geocapitalismo extractivista. Actualmente, su investigación explora las relaciones entre vida ceremonial, danzas y uso de máscaras en diálogo con problemáticas ambientales y proyectos extractivos en comunidades mazáhual. Cuenta con numerosas publicaciones académicas y ha coordinado tanto volúmenes académicos como también exposiciones museográficos. Ha sido beneficiario de diversas becas nacionales e internacionales, entre ellas del CONACYT o ICCITI, la National Science Foundation, la Mellon Indigenous Arts Foundation y el Smithsonian Institution. Además de haber sido investigador invitado en el Rachel Carson Center for Environment and Society en Alemania. En el 2023 publicó su primer libro de autor con el título Montañas que danzan, Laboratorios Mazahual para el mantenimiento del mundo, donde profundiza en muchos de los temas que hoy nos convocan. Ahora, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Alessandro y pues adelante, por favor. Hola, bueno, muchas gracias, Mónica. Y gracias por asistir al seminario de manera virtual. Y bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes un poco mi trabajo. Creo que voy a torturar un poco a mis estudiantes de posgrado, quienes ya me han escuchado varias veces mis diatribas y mis exposiciones. Una disculpa por adelantado para ellas y para ellos. Para quienes no, bueno, pues tendré la oportunidad de torturarlos por primera vez y compartirles un poco de mi trabajo. Bueno, si quieren les comparto pantalla. Chiquichín. ¿Cómo es esto? Ok, espérenme. Estoy haciendo una tontería. ¿Dónde están? Están, compartir. ¿Qué es esta? ¿Me pueden decir si la ven? Sí Ahora la sí. vemos. Sí, Ajá. gracias. Gracias. Bueno, rápidamente. Mi trabajo y de lo que les quiero hablar un poco es de un trabajo que
es subsecuente, digamos, sucedáneo al libro que publiqué hace un par de años, y que continúa, digamos, con una exploración un poco más, digamos, filosófica, conceptual, de el cúmulo de datos etnográficos que obtuve durante mi trabajo de investigación doctoral. Eh, bueno, me gusta empezar con esta frase de este escritor argentino, Juan José Saer, porque me parece que me identifico mucho con esto y creo que muchos de los presentes también. Dice, el mundo es difícil de percibir y la percepción es difícil de comunicar. La descripción es imposible. Experiencia y memoria son inseparables. Escribir es sondear y reunir briznas y astillas de experiencia y de memoria para armar una imagen determinada. Eh, este hombre era novelista, pero me parece que es una muy buena síntesis de lo complicado que es, número uno, entender qué está uno haciendo en campo. Entender lo que la gente con la cual uno vive y pretende entender hace realmente en su vida eso que nosotros llamamos artificialmente trabajo de campo. Eh, y luego es difícil escribir sobre ello, pensar sobre ello y entender las implicaciones intelectuales o incluso metodológicas y hasta políticas que puede tener. Entonces, por eso aquí le pongo a escribir, etnografiar. Etnografiar es sondear, ¿no? Bueno, eh, les comparto esa foto ahí que encontré de mí mismo en la comunidad esta de donde trabajé, de 2005, para que vean que alguna vez, eh, no, digamos, no fui viejo, y estuve trabajando desde entonces ahí en el mismo sitio. Eh, y un poco cierra, la verdad es que cierra mi presencia etnográfica la publicación del libro. Sí, siento que es como una especie de final de una época. Bueno, el lugar en el que yo trabajé se llama Santa María Tepetzintla. ¿Pueden ver bien todo? Sí. ¿Sí? Sí, Ok, gracias. Em, y es una localidad anclada en la parte alta de la Sierra Norte de Puebla, muy cerca de Zacatlán de las Manzanas. Se encuentra más o menos a 2000 metros de altura. Está considerada como la parte alta de la sierra en términos justamente de altura sobre el nivel del mar. Es una zona de una combinación de bosques, de lechos y coníferas, con mucha neblina, y climas bastante extremosos. Es ahí un par de fotos de Tepetzintla, del sitio. Son fotos ahí un poco de las casas, de la gente, de su, digamos, de su paisaje constante, ¿no? Eh, entonces es importante entender que este asunto, porque hablo de cosas tentaculares, eh, quiero evocar, digamos, una idea, de la que habla Donna Haraway, en el sentido de que hay redes vivas, ¿no? No solamente redes como nexos, como una especie de teoría inorgánica, de conexiones, sino más como una metáfora para teorías que hablan de redes vivas, ¿no? Y por eso tentaculares, imaginando más que nexos muertos, digamos, tentáculos vivos que sienten, que tocan, que especulan, que reaccionan, que incluso imaginan. Eh, y nada, todas las comunidades, tanto las comunidades Masehual, que es la adscripción, digamos, etnolingüística, que tienen las personas de este pueblo donde yo trabajé, Santa María Tepetzintla, alrededor de 1000 personas viven ahí. Eh, pero no solo ellos, decía también comunidades Tutunacú o Totonacos, conocidos como Totonacos, se escriben como Tutunacú, e incluso comunidades mestizas que no tienen ninguna descripción etnolingüística presente, aparte de identificarse como serranas. Eh, Se componen de relaciones múltiples, y de mucha interdependencia, ¿no? Vivir en la sierra es entender una profunda interdependencia. Y no solamente en esta sierra, me parece que casi que en todas. Esto tiene que ver porque los biomas, los ecosistemas son muy limitados, son muy accidentados. No hay agricultura intensiva, no hay ganadería intensiva, no hay nada, no hay minería intensiva, no hay nada intensivo.
porque la rugosidad, digamos, del territorio es imposible esto. Y entonces se generan pequeños parches, pequeñas estaciones en donde la gente puede sembrar algunas cosas, tener algunos árboles, tener algunas matas de café, etcétera, pero no demasiado. Eh, algunas sufren deslaves, otras sufren desertificación, erosión o demasiada humedad, en fin, entonces hay mucho sacrificio constante, mucha pérdida, ¿no? Mucha merma. Pero esto se reemplaza porque es tan accidentado que nunca se destruye todo al mismo tiempo, ¿no? Eh, es una situación en donde lo limitado lo vuelve posible, ¿no? Em, bueno, esas son como las reglas del juego. Ahora les voy a hablar digamos, del primer acto, que es este asunto con lo que me encontré yo en campo y que me sigue, digamos, dando vueltas en la cabeza, que es la idea de hay una enorme ansiedad e incertidumbre colectiva sobre lo que está pasando en el mundo. La gente está muy preocupada. Eh, Desde hace ya muchos años, desde que yo llegué en 2005, la gente está muy preocupada por lo que está pasando en el mundo, dicen. Y lo que está pasando en el mundo lo sintetizan de forma, digamos, conceptual como olvido, ¿no? El olvido, digamos, en un contexto más igual local, significa siempre como el desinterés, ¿no? Una especie de como ruptura de pactos, ¿no? Y le llaman amokilnamik, que significa no recordar. Y lo asocian a una crisis total, es decir, que los jóvenes ya no quieren sembrar, ya no quieren hablar la lengua, que los jóvenes ya no quieren participar, a que los viejos están muy peleados, a que ya no crece el maíz, a que hay muchos huracanes y muchos eventos climáticos desastrosos, en fin. Entonces, esta división entre lo meteorológico y lo sociológico, como, digamos, ámbitos distintos o regímenes distintos de realidad o de, o de causas, de causalidad, pues no opera así, se vive de forma, digamos, integral, pudiéramos decir. Bueno, ese es digamos, un mapa meteorológico, ahí se puede ver pues, las típicas la posición que tiene la Sierra Norte de Puebla con respecto al Golfo de México y los eventos estos climáticos, las depresiones tropicales que se llegan a volver huracanes. Luego, pues no tan lejos, en Guerrero y Oaxaca siempre hay desde el Pacífico, por las corrientes del Polo Sur, otro tipo de ciclones y tal. Y entonces, como todo el centro de México, la sierra está en una especie de, entre el yunque y el martillo, digamos, de eventos climáticos oceánicos. Ahí está, Tepetzin Tlamático, obviamente es más chiquita que eso. Esta es otra vista. Y bueno, empecé a investigar y desde 1998 con el huracán Paulina comenzaron a ver no solo una regularidad, pero una regularidad incrementada, digamos, en creciendo, de eventos tropicales, depresiones, tormentas y hasta huracanes con diferentes efectos en la zona. Esto no es necesariamente, digamos, desastroso en términos amarillistas, necesariamente, obviamente hay, digamos, largos plazos y irregularidades de muchos años, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que la gente las comunidades más están muy preocupadas, ¿no? Esto genera mucho estrés, una especie de lo que se ha llamado estrés ambiental. Bueno. A la par, este es un mapa ya un poco viejo, pero de todos modos muestra los principales que siguen ahí, proyectos de minería en las inmediaciones de Tepetzintla, que está ahí, que son proyectos mineros, muchos de ellos están en actividad, otros están parados, otros están en excavación, otros están un poco olvidados, pero muchos de ellos están activos. Crucialmente no han logrado activar una industria hidroeléctrica lo suficientemente poderosa como para que la minería que utiliza muchísima energía hidroeléctrica pueda explotar todo lo que quiere explotar. Pero esas son las concesiones que ya existían hace unos años y hay ahora muchas más. Entonces, esto también les da un contexto de que no son solo huracanes o tormentas o eventos climáticos perniciosos, sino también, digamos, un geoextractivismo capitalista, eh,
digamos, desbocado, sin ningún tipo de regulación, desregulado, ¿no? Em, y digamos, si no han destruido más es porque no han podido, ¿no? Hoy por hoy la mina más grande del país está en Zacatlán en términos de tezontle, de como tierra roja para la construcción. Eh, se han llevado montañas enteras alrededor de Zacatlán, que es este pueblo grande que está acá. Y es la más grande, me entero este año, que es oficialmente la más productiva del país, de ese particular mineral. Pero también las hay de metales preciosos, hay de muchos tipos de minas. Bueno, esto por supuesto que genera todo tipo de efectos dañinos y constantes. No tengo fotos, pero también recientemente, hace unos cuantos años, llegaron los aguacateros de Michoacán y empezaron a comprar las tierras altas, a desmontar todo y a llenarlo de aguacates, de grandes plantíos de aguacates, a acercar y a vigilar con vallas, con hombres armados. En la Sierra Norte de Puebla la gente no entiende realmente qué está pasando porque es gente, digamos, de fuera. Pero bueno, no tengo fotos de eso, pero digamos que también imagínensela ahí. Entonces, en pocas palabras, el olvido es una cuestión moral. Eh, Hay una desvinculación con la tierra, con la agricultura tradicional, al abandono de muchas, digamos, tradiciones, muchos hábitos, muchas costumbres que incluyen ofrendas eh, y, y una especie de enjuiciamiento por parte de muchas personas diciendo que, bueno, es la ambición desmedida, la monetarización, la que está llevando al mundo a una crisis absoluta, ¿no? Una crisis total. Es interesante ver los paralelismos, ¿no? Entre digamos, filósofos de la ciencia, personas que hacen ecología actualmente, eh, y la evaluación que tienen estas comunidades campesinas, en donde ven, sobre todo, lo interesante es que ven muchas conexiones. Bueno, ahora bien, ahora va en realidad algo que, que es como el rollo de esta presentación. Y empiezo con una especie de crítica digamos, a mi propia formación o a la forma en que institucionalmente se reconoce la vida de estas sociedades, ¿no? La antropología sobre México ha asumido que existe una especie de gran religión de los pueblos indígenas, anclada a su vez a cosmovisiones de orden prehispánico. Por lo tanto, se utilizan con la mayor comodidad del mundo, sin ningún tipo de aparato crítico, palabras como almas, rituales, inframundos, mitos, espíritus, dioses, etcétera, como nociones y como campos metafísicos, pero que en realidad vienen de Occidente, y no solo de Occidente, sino de la Edad Media, ¿no? Son como filosofía medieval que, que, que es como aplicada, digamos, a los pueblos indígenas, ¿no? Nosotros no somos medievales, ustedes son medievales, ¿no? Ustedes están preocupados por almas, rituales, inframundos, mitos, espíritus, dioses, como una gran teoría metafísica impuesta, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que aparte de esta imposición, digamos, anacrónica y metafísica, una especie de conquista metafísica, eh, se utiliza como categorías académicas. Entonces está en el montón de tesis, incluyendo alguna de las mías, en donde hablamos simplemente de almas indígenas y rituales y mitos, y no digo que no se puedan usar, a ver, no se trata de eso, sino de pensar un poco si sí son o no son, si esta gente sí les dice así o no les dice así, o qué quiere decir con ello. Porque claro, después de cientos de años de catequismo y de evangelización en todas las comunidades originarias e indígenas del país, pues la gente habla efectivamente de rituales y tiene experiencia con antropólogas y antropólogos. Entonces cuando uno les dice, oiga, pero y aquí como empezó el mundo, dicen, usted quiere saber un mito, pues el que sabe es don fulano, ¿no? Él es, cuando vienen los antropólogos, él le cuenta el mito, el bueno, ¿no? O sea, hay ya toda una especie de endoctrinamiento, ¿no? Doble. Por un lado, de una metafísica católica cristiana, y por otro lado, de una academia igualmente católica. Bueno, del mismo modo, hablamos también de saberes. Desde hace unos años se habla mucho de saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Y nos
y como que queremos decir algo muy solemne, ¿no? Los otros conocimientos, los otros saberes. Eh, Sin embargo, pocas veces en las investigaciones que he tenido a la mano, alcanzo a leer, por ejemplo, que los investigadores e investigadoras se pregunten, ¿cómo sabemos qué saben? ¿No? ¿Cuáles son esos conocimientos? ¿Y quiénes lo saben? ¿Cómo se transmiten? ¿Qué objetivo tienen? Em, y pregunto, ¿acaso un método racionalista sobre el conocimiento, una epistemología en particular, que piensa que el conocimiento es una especie de obtención, digamos, deductiva o inductiva de información, puede discernir entre la distinción entre conocimiento y creencia, por ejemplo? Eh, Incluso tales unidades son operantes, por supuesto, spoiler alert, yo creo que no. Similarmente, asumimos también que estas historias y mitologías son de larga duración, pero nos hemos detenido a investigar, digamos, críticamente cómo pasa el tiempo, cómo se producen los artefactos de memoria y sobre todo, ahora lo más importante para mí es cómo se conciben hacia el futuro estos pueblos, o sea, cuál es su proyecto finalmente. Em, Y para finalizar, presuponemos también luchas por territorios. Ahora muchos de mis colegas estamos todos participando activamente en seminarios y en ligas y en redes y en grupos de defensa por los territorios, ¿no? Ante el Senado de la República y los planes de justicia, y estamos publicando en México y fuera sobre el tema. Pero igual me pregunto, eh, ¿puede nuestra visión positivista, bajo una mirada, digamos, euclidiana estándar del espacio, entender qué es un territorio? Y me parece que solamente la antropología de largo aliento puede responder críticamente estas preguntas y darles la vuelta, ¿no? Para no caer en esta suerte de verdades de perogrullo, en donde hay territorios sagrados y cosas así, eh, que vuelven a llevarnos, digamos, al inicio de la página. Bueno, entonces, ok. Si no se explica como religión en un sentido institucional y metafísico, o como un conocimiento en un sentido positivo racionalista, o como una historia en métrica lineal del tiempo, ¿cómo entendemos la necesidad, interés y pasión afectiva que tienen generaciones de personas por mantener ciertas prácticas y conceptos localmente situados? Es decir, en otras palabras, ¿por qué lo hacen? ¿No? Si nuestros aparatos explicativos no nos aceptamos que no alcanzan a describir satisfactoriamente qué hace la gente, entonces entendemos por qué lo hacen. Bueno, entonces va mi respuesta a estas preguntas. Eh, la, Tiene tres partes la respuesta. La primera es la idea de trabajo. Y, y la idea de trabajo que aprendí, digamos, con mi trabajo de campo de muchos años allá, es tikik, ¿no? Tikik es el término con el cual los Masewal traducen trabajo, pero trabajo, tikik es muy inclusivo, ¿no? Es muy incluyente, es muy abarcativo. Trabajo implica, por ejemplo, la actividad sexual, por ejemplo, ¿no? Las relaciones sexuales es una especie de trabajo. Los sueños son una especie de trabajo. Celebrar es una especie, emborracharse con un compadre porque uno lo está acompañando en una fiesta es una especie de trabajo. No solo eso, el trabajo también lo realizan las plantas, los árboles y los animales tienen trabajo. Así los seres, digamos, trabajan para robarse el maíz, trabajan para hacer sus madrigueras, trabajan para escaparse de un cazador, qué sé yo. Eh, Trabajan para crecer. El crecimiento es una especie de trabajo. El crecimiento mismo, por ejemplo, de los cerdos, es su trabajo. Y no solo eso, sino que también las cosas trabajan, las piedras trabajan, los machetes trabajan, hay que agradecerle a ciertos objetos su trabajo, las cocinas, los fogones, las ollas, los comales trabajan, las nubes trabajan, los vientos trabajan. Entonces, digamos que cualquier explicación laborista de nuestra parte o una explicación marxista estándar sobre el trabajo es una especie de transformación humana de la naturaleza que le añade un valor extra, ¿no? Que se vuelve un valor primero de uso y luego de cambio.
se queda muy corta. Eh, por supuesto, porque en el mundo más igual, existir es una especie de trabajo, ¿no? Todo lo que existe debe tener algún trabajo, incluso si no sabemos cuál es su trabajo, ese trabajo está por descubrirse. ¿Por qué? Porque existe, ¿no? Alguna vez un amigo me decía, pues si una piedra le cae en la cabeza, la piedra está trabajando, su trabajo es caerle a usted en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces, entendemos que el concepto de trabajo no se parece al occidental, aunque lo traduzcan igual, y que todas las acciones que hace una persona a lo largo de su vida son un trabajo. Rezar es un trabajo, ¿no? Eh, entonces, este trabajo, este concepto de trabajo, tikitl, para no fastidiarlos demasiado con la palabra, lo vamos a decir trabajo más igual tikitl, produce, es en realidad una actividad productora de relaciones buenas y malas, juntas, eh, entre todos los participantes del mundo más igual, ¿no? Eh, y todo lo que participa en una red de trabajo, por lo tanto, también tiene algún tipo de emoción, que es algo muy importante entender. Son mundos muy emotivos, no son mundos objetivos, son mundos subjetivos, intersubjetivos. Si tú no le agradeces al machete, te puedes cortar un pie o una mano o un dedo la próxima vez que lo uses, ¿no? Porque no lo lavaste bien, porque no lo limpiaste bien, porque no lo afilaste bien, porque no le agradeciste. En algunas ceremonias se les da incluso aguardiente, por ejemplo. Y esto, más allá de ser un capricho exotista, porque luego puede haber quien piense, ay, qué exótico, qué indígenas tan místicos, ¿no? Hay como una especie de descrédito a estas sociedades, como si fueran simples. No, 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 es finalmente una forma de reconocer la influencia que tienen, digamos, estas redes tecnoprácticas entre personas, cosas, espacios y tiempos, ¿no? Eh, entonces, nada que, digamos, yo corro hacia el otro lado de este tipo de exotismo romanticista, de este romanticismo. En realidad lo que estoy viendo son cómo operan cadenas de acción, ¿no? Cadenas prácticas. Y cuando digo motivo, no quiero, digamos, hacer también una suerte de apología sensiblera, ¿no? La gente realmente eh, produce emociones, ¿no? Es más, busca producir emociones porque producir emociones garantiza una relación. La envidia es una relación, es una emoción y produce una relación, por ejemplo. Entonces, por eso les decía que también lo negativo impacta esta red de trabajo. Bueno, entonces lo que sí observamos entonces, por ejemplo, esta foto, son compuestos. Constantemente estamos viendo materiales, artefactos y seres que se están imbricando, ¿no? Y este es un poco como los Masewal están midiendo su existencia también en el mundo, y su explotación de recursos y su relación con el Estado, etcétera, pasa por una visión, digamos, de establecer relaciones y compuestos. Eh, este es por ejemplo, el cerro que está enfrente del pueblo donde yo trabajé. Y si pueden observar, pues vemos que está como, no sé si cuadriculado, pero parchado, ¿no? Tiene como bosques, tiene como sembradíos, es casi vertical, podemos ver que es muy difícil de sembrar, tiene eh, pedregales así, tiene acantilados, y tiene zonas de descanso, es decir, bueno, tiene zonas deslavadas, incluso perdidas a la erosión y a los deslaves, pero también tiene zonas de descanso, zonas donde la gente no va a hacer nada en tal vez 20, 30 años. eh, y zonas de franca, digamos, regeneración vegetativa. Esto es un poco un mapa de relaciones. Lo que les quiero enseñar es cómo uno pudiera decir, no, bueno, pero ¿por qué no, qué sé yo, explotan toda esa cara de la montaña? ¿Por qué no siembran todo igual? ¿O por qué no hacen terrazas, etcétera, ¿no? ¿Por qué no son más industriosos? En realidad, este tipo de entramados lo que permite es la continuidad, más que la acumulación, digamos. Bueno, eso es otra toma. Entonces, observamos pues un territorio ensamblado con fronteras porosas, habitado por una pluralidad de seres en constante interdependencia,
¿no? Ahí vemos igual un enorme acantilado, en fin, toda esta cosa de parches. Perdón, me adelanté. Esta foto también que tomé camino a Xochitlán es muy interesante porque eh, también las montañas desde arriba, así es como se ven, como una especie de archipiélago de montañas, ¿no? Entre nubes, un mar de nubes. Bueno, sabemos pues también que para los Maceo las montañas son una, como grandes seres vivos, ¿no? Grandes formas de vida, de vida multiespecie. Eh, y el mejor, digamos, término con el que me he topado es con holobionte, que viene de la biología de Margulis, eh, eh, cuando trata de estudiar formas de vida complejas con, digamos, holobiomas complejos, ¿no? Eh, y el ejemplo clásico son los arrecifes de coral, por ejemplo, ¿no? Que son, pues, grupos de especies, son moluscos, son peces, son a veces incluso plantas submarinas que componen el coral, ¿no? El arrecife de coral. Y si una de esas especies muere por cualquier circunstancia, las demás también, ¿no? Y no son una especie, no es un compuesto específico, es multiespecífico. Si quieren mirar más cerca, sus propios estómagos, por ejemplo, llenos de bacterias, muchas de desconocidas y no registradas por la ciencia, también son nuestros propios estómagos, nuestros intestinos también pudieran ser una especie de arrecife, es decir, de espacios de imbricación específica con esta condición de que hay una, digamos, una codependencia, una interdependencia eh, vital. Bueno, a eso los biólogos le llaman holobionte. Bueno, imaginemos pues que las montañas son no solamente tentaculares, es decir, no solamente se expresan como nexos vivientes y especulantes y emotivos, sino también están vivas, ¿no? Al mismo tiempo, cada montaña, y eso me lo han dicho en repetidas ocasiones gentes de diversos pueblos, son los lugares donde se crea todo, son fábricas. Ahí se fabrican los bebés humanos, los animales, los granos de maíz que ya están adentro de las montañas. Pero no solo eso, sino que también son fábricas de helicópteros, de computadoras, del Internet. El Internet original está en una cueva. Es decir, toda la tecnología está prefabricada, digamos, ¿cómo se llama esto? Prototipada, ¿no? Los prototipos de toda invención están en esta suerte de gran archivo secreto que se encuentra en todas las montañas. Por lo tanto, esa es la explicación por la cual de las montañas emerge también, por supuesto, el oro y la plata, el agua, etcétera. Ahora bien, vamos a siguiente fase, ya después del trabajo, eh, y conecta con la siguiente parte. Esta cita también de un amigo que dice, no, pues vamos luego, les damos de comer, está hablando de cómo hay que visitar constantemente a los Itecome, los dueños de las montañas, los seres, digamos, primigenios de los cuales depende toda la vida, los dueños les llaman, ¿no? A veces también les llaman los abuelos, los ancestros, los abuelitos, una especie de proceso de ancestralización y del paisaje, ¿no? Eh, es decir, el territorio son los muertos son el territorio en última instancia. Entonces hay que darles de comer, justo como los altares durante los días de muertos. Entonces hay lugares, hay cuevas, hay abrigos en las montañas, hay cimas, hay capillas, hay manantiales, en donde la gente sabe que debe dejar comida, dejarles regalos, llevarles aguardiente, incienso, etcétera. Digamos, es como un esfuerzo de integración, ¿no? De, hey, recuérdame, ¿no? Hablando del olvido, recuérdame, aquí estoy, yo te recuerdo a ti, yo también te recuerdo a ti, aquí estamos, te vinimos a ver. Entonces me decía este amigo, vamos luego, les damos de comer, los visitamos, ellos son los meros dueños de todo. Entonces lavamos, barremos y mantenemos, hacemos tierra, hacemos la tierra, ¿no? La palabra que usó fue esta, tlalquichihuas. Tlalquichihuas es interesante, bueno, en realidad la gente dice
Tlalchihuas, ¿no? Es como una especie de contracción, como cuando nosotros decimos, qué sé yo, para que te acuerdes, ¿no? Paquete, en vez de paraquete. Ellos dicen tlachihuas, ¿no? Pero es tlalquichihuas, ¿no? Y literalmente significa ah, tierra y hacer, o sea, hacer tierra. Y la palabra que los antropólogos torpemente usamos para, para hablar de esto, decimos, ofrenda, llevan una ofrenda al cerro, y escribimos, ¿no? Una ofrenda, hacen ofrendas. Y te lo traducen como ofrenda al español, pero en Macehual no hay palabra para ofrenda, hay tlalquichihuas, que es hacer tierra. Es decir, cuando llevan comida, cuando llevan incienso, cuando llevan estas cosas, cuando hablan con los ancestros del territorio, que son el territorio, hacen el territorio. Ajá, están efectuando el territorio, lo están llevando a cabo. Bueno, ahora, ¿cómo logran esto? En otro momento estudié este asunto de la percepción, una teoría también más igual de la percepción, Quixpatla, en donde consideran que hay que cambiar, digamos, de rostro mediante diversas técnicas, incluyendo máscaras, como para poder ver el mundo en sus diferentes, digamos, naturalezas, en sus diferentes niveles. En particular, el enmascaramiento es una especie de teoría material, ¿no? Es llevar a cabo un concepto, volver un concepto a una cosa, ¿no? Y Quixpatla literalmente es un término que significa cambio de vista y cambio de rostro al mismo tiempo. No hay traducción en español. Ish es al mismo tiempo ojos, pero también es mirada o antifaz. Es decir, es cómo te ves, pero también cómo ves, en la misma palabra. Y Quipatla es el verbo que se usa para flipar, eh, sí, trocar, voltear, no dar la vuelta. Bueno, entonces, esto y lo que hacen los mismos adivinos también con vasos con cera, con sueños, con estados etílicos, ¿cómo se llama? Eh, Conscientemente, digamos, buscando una alteración perceptiva, con tabaco también, con ayuno, con falta de sueño, en fin, hay muchas técnicas, eh, muchas formas de lograr esto. Lo que generan es alterar su perspectiva del mundo para poder ver, digamos, a otros seres, a otras realidades y a otras relaciones. Bueno, entonces, no tenemos religión, no tenemos cosmovisión, no tenemos almas, no tenemos este tipo de cosas. Lo que tenemos son series de prácticas, de tecnologías y de teorías colectivas específicas presentadas erróneamente como una religión. Aquí me interesa mucho el concepto de cadenas operativas, el famoso concepto de Le Monnier, o de ensamblajes técnicos de su alumno Coupai, en donde puedo entender cómo cuerpos, trabajo, afecto o emoción y, reproducción perdón, estos van reproduciendo el mundo. Los cuerpos son a su vez compuestos por la comida que ingieren y por las acciones que llevan a cabo. Y la acción que les decía hace rato, principal que lleva a cabo cualquier cuerpo, es el trabajo, tiki. El trabajo, por lo tanto, decía ya, una condición existencial, eh, y posiblemente una de las principales formas de trabajo es justamente el tlalquichihuas, es decir, hacer territorio, eh, y hacer comida. Esas dos serían como las grandes formas en las cuales el trabajo se vuelve trascendental, ¿no? Haces territorio y haces comida, ¿no? Por lo tanto, la tercera sería cuidar niños, cuidar guajolotes, cuidar ancianas y ancianos, o sea, los cuidados, ¿no? Que ahora decimos los cuidados. Bueno, ¿qué genera este tipo de visión cotidiana, totalmente cotidiana? Esto no tiene ningún tipo de toque místico ni de toque esotérico, es una especie de postura, de especulación de causalidad de todo, de por qué subieron los gansitos de precio, de por qué no viene la combi, de por qué tal partido político no entró en el municipio este periodo, etcétera. Tiene que ver con todo este tipo de especulación totalmente cotidiana. Eh,
Entonces, parten de una recursividad de cuerpos, e identidades. Es decir, yo soy yo a veces, pero pues seré un muerto, seré un ancestro, seré carne, seré un animal, ¿no? Hay muchas especulaciones, especulan mucho los pueblos Mazehua sobre en qué se van a transformar cuando se mueran, o en qué tipo de animales los acompañan, como nahuales. Hay toda una teoría sobre animales compañeros extracorpóreos que tienen una vida paralela en las montañas, en fin. Eh, pero en general todos apuntan a una especie de recursividad del cuerpo. El cuerpo no es único, digamos, la teoría del individuo, de la individualidad, es un poco fallida en las comunidades Mazehua, no funciona tanto así. Eh, y entonces Mateo Calva, que es este amigo, dice, ¿qué manica no sepa no cayo tlalticpaquinio se tlacac? Dice, sí, aquí otra vez mi cuerpo es como la tierra, como una persona, ¿no? Eh, y esto es justo antes de danzar, ¿no? Nos estamos preparando para danzar. Él justamente es el gran artífice de estas coronas. Es el único en el pueblo que sabe hacerlas. Y, y es un gran danzante también. Y entonces él, bueno, era porque falleció. Y entonces dice esto. Es decir, mi cuerpo es como la tierra y la tierra es una persona, ¿no? Em, Y esa es la forma en la cual puedes mantener, digamos, una relación más o menos continua, estable, con un territorio del cual eh, obtienes todo para la supervivencia. Ese es Ramón, entonces me dice, bueno, ¿quieres saber? Entonces vas a tener que danzar. Las danzas son gran parte de esta suerte de especulación sobre el territorio, sobre el mundo. Eh, y si bien han sido capturadas por el folclorismo estatal, poco la imaginación burguesa, el coleccionismo burgués y también el Estado mexicano que, que, que colecciona máscaras porque, ¿no? Entre comillas, nuestros pueblos, etcétera, todo este tipo de aparatos de captura. Desde la perspectiva local más igual, en realidad son grandes laboratorios en los cuales se puede expresar cualquier ansiedad actual. Siempre hay nuevos personajes, siempre hay nuevas relaciones y siempre hay, sobre todo, lo más importante, siempre hay nuevas interpretaciones. No, cuando uno llega y dice, bueno, pero ¿de qué trata la danza? Uno tiene una especie como de ambición enciclopédica, ¿no? Me van a decir qué dice, ¿no? Como si yo estuviera leyendo una enciclopedia y, ¿no? ¿Y qué es esto, ¿no? Y en realidad las interpretaciones son casi infinitas. La gente dice, pues mire, según esto es la danza trata de esto, pero más o menos yo creo que en realidad es esta otra cosa, ¿no? La gente no sabe, yo creo que está la otra cosa, ¿no? Y hay normalmente debates sobre la interpretación. La gente está interesada en debatir. Eh, entonces, bajo esta visión, las danzas emergen no como una tradición mecánica, ¿no? Repetitiva, ancestral o una mitología actuada, sino como instancias que producen, digamos, una especulación constante sobre los eventos del mundo, sobre quién es quién. Y en ese sentido, yo he pensado que es una especie de antropología más igual, ¿no? O sea, si la antropología, digamos, académica que practicamos en esta y otras universidades es una especie de, de artefacto intelectual de búsqueda de la diversidad, de cómo otros grupos ven el mundo, de cómo se adaptan, de cómo sobreviven, de cómo ordenan, ¿no? Y jerarquizan su vida. No importa si estudias, qué sé yo, hombres de negocios y gente de negocios en Wall Street, o si estudias con pueblos mayas, eso es secundario. En realidad la antropología lo que hace es eso, ¿no? Es tratar de entender cómo otros construyen su mundo y cómo participan en él. Pues bueno, las danzas serían lo más parecido a una antropología más igual y por lo tanto tendría sentido lo que me decía Ramón, que me decía, bueno, tú quieres entender quiénes somos, pues tienes que danzar, ¿no? Es decir, tienes que hacer nuestra antropología. Y ya nada, estas imágenes como para mostrarles lo importante que son las danzas. La gente le dedica mucho tiempo, mucha energía, mucha pasión, mucha neurosis, mucha ansiedad, mucha organización, mucho esfuerzo a que haya danzas. Y todo el mundo danza, y todo el mundo quiere danzar.
es una suerte de efervescencia de danzas, y todo el mundo tiene una opinión sobre si ese grupo es bueno o malo, si son chafas o si son, si lo hacen bien o no, si lo deberían de hacer de otra forma, en fin. Es decir, es también un campo de, de interrelaciones y de jerarquización. Bueno, ahora vamos a la tercera y última parte. Entonces, ya entendimos que hay trabajo, ya entendimos que hay crisis. Bueno, antes ya entendimos que hay una crisis, después entendimos el concepto de trabajo y cómo este es tal vez la única forma de solucionar una crisis. Y después hablamos de esta teoría de la percepción. Ahora vamos a la última parte, que es, bueno, y hablamos de tlalchihuas o tlalquichihua, que es el trabajo de hacer tierra, que es algo que a mí me tardé demasiados, me da un poco de vergüenza, pero me tardé demasiados años en entender. Eh, Esta última fase es esta palabra que los Masewal siempre utilizan como para sintetizar. Cuando me quieren explicar algo, me dicen, pues es que es Tlatikipanolis, ¿no? Es que estamos manteniendo el mundo, dicen, es un mantenimiento. Y Tlatikipanolis significa literalmente cuidado de la tierra, ¿no? O sea, no lo pueden decir más claro. Nosotros somos los que decimos, entonces es tu religión de lo que hablas. No, 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 no. No. Cuidado de la tierra. No sé por qué no entendemos y todo lo mistificamos no, lo volvemos metafísico inmediatamente. No, cuidado de la tierra. Mantenimiento de las condiciones de existencia. Entonces estamos hablando aquí de una teoría técnica, ¿no? Anclada en una noción cosmopolítica, es decir, todos importan, todos participan, todo esto es común, lo tenemos que arreglar, ¿no? Lo tenemos que cuidar, no hay otro. Bueno, entonces, este concepto que utilizan digamos, como el fin último de todas estas acciones de mantenimiento de la Tierra, mantiene también la sociedad es la Tierra, ¿no? Porque si los humanos son el territorio, los ancestros son el territorio, pues entonces la comunidad es el territorio. Entonces, pienso que Tlatikipanolis lo podemos entender como una especie de ecopoiesis, es decir, la creación de una casa, de un oikos, ¿no? Es decir, cuando ellos se refieren a esto, están diciendo algo muy importante, ¿no? Estamos haciendo nuestra casa, ¿no? Esto es ecopoyético. Y nuestra casa la hacemos sembrando, nuestra casa la hacemos no usando jabón en el agua del manantial, nuestra casa la usamos no dirigiéndonos de manera irrespetuosa a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestra pareja enfrente del altar en nuestro ámbito doméstico. Este tlatiquipanolis lo hacemos también cuando damos de comer a las visitas, cuando nos aseguramos de que nadie tenga hambre, por ejemplo, de que los animales no sufran, que mueran, que sean sacrificados, pero que no sufran, etcétera. Es una especie de actitud como de una ética. Entonces el mundo, decía Masewal, se activa así mediante acciones éticamente compartidas entre todos los existentes. Y hacia la construcción constante de un mundo eh, en donde pueda haber condiciones de reproducción. Y esto me lleva a esta última parte que puede tener diversas percepciones, pero bueno, eh, no sé si están familiarizadas o familiarizados con este tipo de imágenes muy típicas, eh, sobre todo en los 50, 60, en que se empezó a popularizar en la ciencia, y que venía de la ciencia ficción, que es el concepto de terraformación, ¿no? Es así como podemos escuchar así como sonido de naves espaciales de los 60, que es la idea de que la humanidad va a tener que terraformar otros cuerpos estelares, ¿no? Empezando por la Luna, después Marte, las lunas de Júpiter como Europa, etcétera. Es toda esta fantasía de que tenemos que tener una tecnología lo suficientemente avanzada como para reproducir las condiciones de vida de la Tierra en otro lugar, ¿no? Eh, Exoterrestre. Esa es terraformación, ¿no? Así empieza en ciencia ficción en mediados del siglo y después es curioso porque me he puesto a leer cómo rápidamente la ciencia lo tomó en serio, entre ellos Carl Sagan, y inmediatamente la NASA abrió un instituto de investigación sobre terraformación permanente, ¿eh?
O sea, tú puedes, hay seminarios constantes, o sea, terraformar se volvió parte de la misión esencial de la NASA, porque la idea es, ok, volamos a tal cuerpo, mandamos tal aparato, o sea, y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eh, la terraformación es un proyecto muy importante. También es muy criticado porque obviamente es muy colonialista, ¿no? Después de colonizar la Tierra, ¿qué sabemos hacer? Bueno, colonizar. Y entonces vamos a colonizar otros cuerpos celestes que se supone que están pasivos, ¿no? Esperándonos a que como humanidad colonialista lleguemos a simplemente a tomar y extraer sus recursos, su agua, sus diamantes, qué sé yo, ¿no? No me acuerdo dónde leía que, no me acuerdo si es en qué planeta llueven diamantes. Eh, entonces, siempre nos imaginamos eso, ¿no? Que hay una gran crítica, sobre todo de Indigenous Studies, de estudios indígenas, que hablan sobre cómo terraformación es un código para una nueva suerte de fantasía colonialista futura, ¿no? Yo estoy de acuerdo. También los estudios ambientales son muy críticos del concepto de terraformación porque dicen, bueno, a ver, no podemos mantener las condiciones de terraformación en la Tierra, ¿no? Estamos perdiendo aire, estamos perdiendo agua, estamos con- contaminados con microplásticos, estamos perdiendo especies. Necesitaríamos en realidad generar condiciones de terraformación terráqueas, ¿no? Intraplanetarias, no extraplanetarias, ¿no? Esa es la gran crítica de los estudios ambientales, a la cual también suscribo. Pero ¿por qué hablo de terraformación? Que es un concepto tan exótico en nuestro medio antropológico estándar, digamos. Eh, Les comparto este par de diagramas muy importantes que son muy recientes de la NASA. Esta es la explicación más reciente que da la NASA de por qué no se puede terraformar Marte y es un asunto de presión atmosférica, en donde explica, ¿no? Con este diagrama cómo si se lograran generar polos congelados, si se lograran estabilizar ciertos minerales, si se lograra absorber cierta cantidad de CO2 y se lograran eliminar los caltratos, en realidad se llegaría solamente al 7 del 100% que tiene la presión atmosférica en la Tierra, es decir, estaríamos 93% fuera de la Tierra, es decir, imposible de terraformar, ¿no? Y esto no viene de la revista de Discovery, de alienígenas ancestrales, ni nada, es de la NASA y son físicos, ¿no? Y astrofísicos y astrobiólogos. Este otro diagrama que me encanta es como, este diagrama es el grial, ¿ok? Este es como el gran diagrama de cómo concibe la NASA la posibilidad de la terraformación en cualquier cuerpo celeste, ¿no? En donde la habitabilidad que está en el centro se construiría a partir de una fuente de energía, condiciones ambientales elementales, algún solvente, por decir agua, y la presencia de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, potasio y sodio, ¿no? Si tenemos esos cuatro, dice la NASA, podemos tener terraformación, ¿no? Y este es sí, la cruz gamada, esta es la cruz de la Covadonga, o sea, este es el diagrama, ¿no? Eh, Ahora regreso con los Masewal y les voy a hablar como de cuál es el modelo Masewal, una vez que entendimos aquel modelo, digamos. Eh, Hay 10 cosas que tienes que hacer en el mundo Masewal que tengo totalmente confirmado, que están imbricados y de los cuales participamos quienes habitamos el mundo, dicen ellos. Tienes que saber cosas, Kimati, tienes que cambiar cosas, Kipatla, tienes que tener gusto, sentir placer, ¿no? Paquilisti. Tienes que trabajar, obviamente decía yo, Kikik. Tienes que recordar, tienes que tener la habilidad de tener memoria, ¿no? Kilnames. Tienes que constantemente disculparte y disculpar, la disculpa, el tlapopolhuya es un concepto difícil de traducir, pero es un acto de constante aceptación de la inevitabilidad, ¿no? La constante aceptación de la inevitabilidad, de la insuficiencia de todo, de recursos. No sé por qué me pongo a pensar en otras investigaciones, si acaso la de Adrián Fundora en Cuba con el transsocialismo,
y esta suerte de aceptación constante de que nada es suficiente, ¿no? De que, de que todo está por hacerse. Bueno, eso es tlapopolcuya, pero que ellos traducen como disculparse. Tlazocamatiliá, que significa agradecer, ¿no? Estar todo el tiempo agradeciendo. Y no, esto no, de verdad no es como tarjeta de superación, ¿cómo se llama? Superación personal, Masewal, ¿no? De clínica de superación personal Masewal. Es simplemente las palabras que siempre están diciendo, ¿no? Los códigos a partir de los cuales dividen, por ejemplo, una ceremonia, un bautizo, un cumpleaños, un compadrazgo. Siempre dicen, bueno, ahora hay que disculparse, bueno, ahora hay que agradecer, ¿no? Agradecer es muy importante. Les decía que le tienes que agradecer a los machetes, el cuetero le tiene que agradecer a los cohetes que prendieron, ¿no? Eh, Chanchihualis o chanchihuilía significa habitar, vivir, simplemente vivir, o sea, habitar en algún lugar, tener una casa, ¿no? Todo el mundo tiene una casa, entonces tienes que estar en tu casa. Nefnemis es caminar, y caminar tiene todo tipo de implicaciones constantes en el trabajo, en la recuperación de hierbas, en el intercambio de información, en los chismes, básicamente, pero también en el reconocimiento del territorio, de cambios en el territorio, una especie de flaneurismo masewal, nefnemis. Y finalmente Tlacachihualis, que es este asunto de regalar, de ofrendar, pero que es ser tierno, ¿no? Bueno, ok, gracias. Estas son las 10 cosas que considero que en mi experiencia de campo la gente está constantemente pensando. Hay otras, no puse aquí curar, no puse aquí danzar, no puse aquí sobar, no puse aquí hacer fuego, hay otras, ¿no? Em, pero bueno, esto sería mi diagrama, mi propuesta de diagrama para observar qué es lo que están haciendo los Masehua cuando hacen todo esto. Están finalmente haciendo estas acciones que yo les decía, multiplicando, generando comida, generando fiestas, generando redes de parentesco, que ese es otro asunto, ¿no? También venimos de una suerte de mecanicismo del parentesco, ¿no? Hay 4 tipos de matrimonio, y hay 7 tipos de herencia, ok, pero ¿para qué? ¿No? Y cada una de estas tiene las 4 principales preocupaciones que expresan las personas Masewal constantemente. La muerte como una especie de condición inescapable, también como de contrato, ¿no? La muerte es una de sus grandes motivaciones. La muerte de todo, la muerte de uno mismo, la muerte de los demás, la muerte de la montaña, la muerte ancestral, la muerte que sucedió, eh, la muerte imposible, digamos, también, porque es inimaginable que se muera todo. Por eso no tienen teorías apocalípticas, porque saben que de la muerte solo puede salir más vida, ¿no? La visión, esta suerte de capacidad de ver cosas al mismo tiempo, cosas incluso contradictorias, de aceptar paradojas. La reproducción de la vida, el cuidado de los niños, ¿no? Son muy amorosos con los niños. Las niñas y los niños más igual la pasan muy bien. Y la idea de la constante presión y ansiedad por la fertilidad, ¿no? Esta suerte sí, de incertidumbre de si va a crecer o no, si va a haber agua o no, etcétera. Y varias acciones que están ahí, adivinar, sembrar, danzar, curar, y todo esto unido con acciones de tikit. Entonces, esto es lo que yo considero que están haciendo. Eh, no están haciendo una religión, ciertamente no están acumulando conocimientos para ningún tipo de enciclopedia, digamos, indígena. Lo que están haciendo es un proyecto de producción de territorio y de condiciones de habitabilidad para el futuro. Una terraformación a partir de Tlatiquipanolis, de cuidado de la tierra, y de Tlalquichihuas, hacer tierra, ¿no? Son métodos, son cosmotécnicas, siguiendo a Yu Hui, este filósofo chino, de una ingeniería planetaria alternativa, que nos pasa invisible porque pues nosotros también tenemos una ontología naturalista, racionalista, positivista, y todo lo que no entre ahí es una creencia, todo lo que no veamos lo consideramos una fantasía metafísica, lo que no entendemos siempre pues le ponemos ritual. O sea, tenemos también una especie de epistemología reactiva en realidad, ¿no? Somos muy reactivos, epistemológicamente hablando, y simplemente etiquetamos a la diversidad
como buenamente vamos pudiendo con esos, decía yo, aparatos medievales de entendimiento. Pero este proyecto de terraformación no está ligado a la colonización del otro, sino a la negociación constante entre formas plurales de existencia. Y bueno, estas son algunas de las caras de algunas de las ideas que les acabo de compartir. Gracias. No sé si haya preguntas, si alguien sobrevivió a esta metralla de exposición. No sé si hay alguien todavía en el cuarto. Sí, justo. Muchas gracias, Alessandro. Ahora sí tenemos tiempo para comentarios, preguntas. Yo voy juntando y viendo, haciendo como una lista si hay varias personas que quieren hablar. Adelante, por favor. Pues quizás en el Inter que todos están pensando. em, Pues como en la última parte ahí que nos enseñas, Alessandro, como ese diagrama de lo que dices, lo que están haciendo, mm, me estaba fijando que sí, una parte grande donde está también la muerte y el cuidado, está como recordar. No sé Sí, si sí, incluso si quieres enseñárnoslo otra vez, no sé. sí, claro. Pero bueno, esa parte me llamó la atención sobre todo porque al inicio dijiste que como el gran problema o lo que como les preocupa mucho, como te lo han compartido, pues es el olvido, Ujú. ¿no? Entonces, como que en este diagrama, con esas prácticas, pues no está el olvido, está recordar. Entonces, quería preguntarte un poco dónde ubicarías aquí el olvido. ¿Es más bien algo que viene de afuera de este diagrama, de estas prácticas, o es una transformación adentro de las prácticas cotidianas, o cómo, dónde lo ubicarías y cómo afecta, pues, a lo que aquí nos estabas compartiendo? Pues sí, gracias. Pues es una relación, digamos, es una dialéctica clásica, digamos, pero no sintética, que hay entre recuerdo y olvido. O sea, todo el tiempo están recordando, todo lo hacen para recordar, y recordar es generar finalmente estas condiciones de mantenimiento. Entonces, Kilnamis te lleva a Tlatiki-Panolis, ¿no? O sea, el recuerdo te lleva al cuidado de la tierra. Y el olvido te lleva a la destrucción, ¿no? Es su antítesis. No sé, yo creo que ahora que lo dices, digamos así, utilizando una metáfora física, pudiera pensar que el olvido es una especie de entropía, ¿no? De pulsión entrópica, o sea, de pérdida de energía en el sistema, ¿no? Que ese es, digamos, el efecto entrópico. O sea, el olvido va siendo cada vez mayor, ¿no? Como la entropía misma. O sea, va ganando espacio, va generando, y también va generando el cambio social, ¿no? El cambio religioso, el cambio político, el cambio productivo, el cambio en los patrones de asentamiento, en la lengua. Finalmente ellos lo codifican como olvido, pero en realidad también es la adopción de otros sistemas, ¿no? O la inserción en otras formas de participación en el mundo. Pero bueno, el diagrama lo pongo en positivo porque la idea es cómo lo hacen, no cómo no lo hacen. Ujú, sí. Bueno, aquí Oscar, por favor, adelante tu pregunta y comentario. Oh, hola, buenas tardes a todos, a todas. Alessandro, me parece muy interesante eh, la exposición. Yo conozco un poco la región y me gusta mucho la visión que tienes de las prácticas cotidianas como formas de vida, Sí, como vida cotidiana, como formas de hacer la vida y no como cosmovisiones aisladas
que se tienden a como a encapsular por allá para decir estos son los pueblos originarios que tienen otra forma de ver el mundo y de producirse, sino que aquí hay en realidad es una forma de hacer la vida permanentemente y utilizando lo que social, culturalmente, va produciendo la vida misma, ¿no? Y me preguntaba yo ahorita, porque tiene mucho que ver también con la lengua, con el lenguaje, y tiene que ver mucho también con la construcción, el lenguaje como esa construcción de significados que se da en la vida cotidiana, y también tiene que ver mucho y yo iba a ligar mi pregunta con un poco en el sentido de lo que decía Mónica. Eh, esta forma de ver el olvido, que no es una cuestión generacional, que no es una cuestión de que los sociólogos tendemos a ver como las generaciones que migran, se van a estudiar fuera y regresan y hay ese como pérdida de las formas de vida, sino como del mundo en general, ¿no? Esa preocupación por el mundo, de ver la transformación del mundo que no es la transformación que se ve en la vida cotidiana. Y me preguntaba yo ahorita que exponías cómo es que esas comunidades incorporan estos conceptos también de las organizaciones sociales, ahorita que Mm, citabas a la red de afectados por la minería, que son ujú, también conceptos muy occidentales de resistencia, pues frente al avasallamiento de las transformaciones industriosas del territorio y también ujú. de las formas de vida, ¿no? La invasión de los aguacateros. Estas, dentro de esta forma de hacer la vida, ¿cómo interactúan con esas expresiones? Ahora sí se cortó. ¿Se Alessandro, cortó él o me corté ¿Reconocen yo? ahí? ah, lo último, Oscar, se cortó tu audio, como Ah, perdón. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, sí, la pregunta es cómo incorporan esas formas organizativas de resistir en ese lenguaje de hacer la vida. Eh, pues yo creo que Esos proyectos extractivistas. sí, sí, yo creo que no hay, ¿cómo llamarlo? No hay sincretismo, no hay síntesis. Simplemente son más capas, ¿no? Son más capas de acción, más formas de organización, más formas de intercambio, más, digamos, si quieres, más tentáculos en la red, ¿no? O sea, si estas sociedades, y no solo la más igual, yo diría que muchísimas de las sociedades con las que he trabajado y sobre las que he leído, que mis colegas trabajan, eh, tienen esta capacidad de no sintetizar, de no pretender hacer una gran síntesis, sino sencillamente sumar y decir, bueno, pues tú quieres luchar contra la plaga esta del café, bienvenido. Ustedes son unos biólogos que vienen de, qué sé yo, de Polonia, a ver cómo se está afectando los mantos acuíferos y las condiciones de salinidad, etcétera. Pues bienvenidas, bienvenidos, ¿no? O sea, hay una suerte como por eso hablaba yo de una diplomacia, de una constante gestión de intereses. Y hablo de la generación de lo común, ¿no? Esta suerte de copoiesis es finalmente aceptar la diversidad y en la medida en que vayan llegando incluso novedades, que no las tenemos que entender del todo, no tenemos que participar enteramente de lo que quieren, ni entender su agenda, pero deben de comer tortilla, deben de tomar un aguardiente, deben de sentarse a descansar, ¿sabes? Deben de tener alguien con quien hablar, una cara, un rostro y vamos viendo cómo podemos hacer juntos algo. Creo que esa es una actitud que tienen este tipo de sociedades que, que no cometen crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, que tienen una visión mucho más amplia y tolerante a la diversidad, de la que nosotros estamos acostumbrados a reconocer y de la cual dudamos porque como nosotros no la podemos producir, decimos, no, eso es ciencia ficción, eso es fantasía, cuando para ellos es cotidiano. Alessandro, Así tenemos es.
Dos preguntas más. Quería ver contigo. ¿Quieres tratar uno por uno o Sí, juntamos? sí. Bueno, entonces adelante, Emiliano. Si son cortas, puedo responder más y más personas pueden participar. Ay, pues lo voy a tratar de hacer corto, pero no sé si me va a salir. Este, no, bueno, pues la verdad es que hemos estado hablando cotidianamente de esto, y es la segunda vez que te escucho presentarlo y ahora voy como entendiendo como mucho más, ¿no? Este, entiendo la parte de la terraformación, la lectura que estás haciendo de la terraformación, ¿no? Sigo pensando, ¿no? Pero bueno, medio abogado del diablo, que no sé si es necesario, ¿no? No sé si te obliga como a dar una especie de vuelta a través de la NASA y de la ciencia ficción de los años 50, ¿no? O sea, como alumno de Roy Wagner, pues entiendo perfectamente como el papel pues, epistemológico que juega la ciencia ficción en la construcción de una cosa así, ¿no? Pero y me gusta la relectura que haces, ¿no? Al mismo tiempo me quedo pensando y me quedo comparando con mi propio caso etnográfico, que se parece, ¿no? También porque es una sociedad de montaña, con una agricultura muy parecida, ¿no? También de repente con unas diferencias muy, muy grandes que también son interesantes de pensar. Pero, digamos, mi escepticismo hacia el terraforming, ¿no? Es como su papel antropogénico muy grande, ¿no? Es decir, en la visión más esquemática cincuentera de construir domos en Marte, esto es un gran ejercicio de lo humano, ¿no? O sea, son los humanos los que tienen un ambiente controlado con la temperatura, Sí, con sí, las plantas, bla, 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 sí, bla, sí, bla, sí. bla, bla, ¿no? Y yo me pregunto si en el caso más igual, porque en el caso de los mijes es bastante notorio, ¿no? También hay una forma, ¿no? Apelan a muchas cosas, ¿no? La idea eh, del Team Dumpy, ¿no? El trabajo extendido de muchas formas que incluso abarca varias de las que tú has dicho, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el caso de la agricultura hay un elemento de incertidumbre súper grande, ¿no? Es decir, tú puedes, cuando está lo meteorológico, ¿no? O sea, hay capacidad de incidir sobre eso y en eso tiene que ver el tema de los calendarios y el Shemavi que lleva los calendarios y la conversión del SOC. O sea, tú puedes tener un SOC de viento o puedes tener un SOC que es como el Nahual, ¿no? Del rayo y varias cosas, ¿no? Es decir, hay un intento de entrar como en el ámbito de la meteorología y de medio controlarla, pero porque en realidad tiene una carga de incertidumbre muy grande, ¿no? O sea, cultivar y un poco esta especie de hacer mundo que también implica darle de comer a los seres, ¿no? Y negociar con ellos y tener lugares más domesticados y luego otros donde no te metes porque no están domesticados, pero hay incertidumbre, tú no controlas todas las cosas, ¿no? O sea, el terraforming, ¿no? Imperialista, ¿no? Asume que puedes controlar todas las variables, ¿no? Y aquí no, aquí estás un poco sujeto a la acción ¿no? A la agencia de las otras cosas, o sea, de los otros animales, de las otras plantas, del clima, ¿no? Entonces, cuidas, tratas de llevar la agricultura, tratas de sembrar, ¿no? Pero estás siempre un poco expuesto, ¿no? A la acción de los otros, a la voluntad de los otros, y por ejemplo, la voluntad de los animales no es completamente inteligible, ¿no? O sea, hay formas de acercamiento, pero o sea, no es Viveiros de Castro que somos todos humanos en realidad, con una esencia humana, pero con vestidos diferentes, sino que ontologías muy distintas a las Ujú, que no se puede compenetrar, ¿no? ujú, ujú. Entonces, yo me preguntaba si no hay un elemento parecido, ¿no? Sí, Entre, sí. entre los nahuas, ¿no? Y Sí, si ¿ya te eso, puedo contestar? sí, pero déjate, no, y si eso
no llevaría a tener que matizar, relativizar, inclusive, yo diría, descartar el terraforming, ¿no? No, 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 Realmente no, porque no, es el que, terraforming yo- te sitúa no, y te no, centraliza en los seres humanos, pero no. bueno, Mira, no, el problema es que, a ver, número uno, esto es un asunto político. O sea, o sea, mi interés es reconocer que estas sociedades también hacen mundo, que no están subidos en el asiento trasero del autobús de Occidente, en donde el capitalismo y el socialismo y la tecnología occidental y Elon Musk y Palantir o whatever, y la inteligencia artificial son los únicos actores que deciden quién hace mundo, ¿no? Número uno. Esto te debería de interesar del terraforming, porque es un proyecto político. Están haciendo literalmente, lingüísticamente, ¿no? Factualmente, están construyendo el territorio, están haciendo el mundo, ¿no? Entonces, quiero hacer una lectura radicalmente secular, ¿no? Y quitarle las rebabas católicas medievales a la antropología nacional, que me parecen muy nocivas. Para adelante, agradezco lo que nos enseñaron y estoy en paz y namaste y todo o sea, lo recibido y agradezco y la fregada, todo está muy bien, pero pensando para adelante ya no jala, ya no va a jalar más territorios sagrados ni dioses, ni rituales, ni ese tipo de concepciones, que lo que hacen es generar asimetrías no porque estén prohibidas las asimetrías, sino como asimetrías de entendimiento. Entonces el proyecto es político. Y terraforming es efectista, es un efecto para poner el proyecto más ambicioso de la humanidad occidental, con todo el dinero del mundo que tiene la NASA, a la par de unas comunidades campesinas en México que viven, como bien dices, en esta incertidumbre, en esta suerte de aceptando el misterio, por eso decía que gestionan con alteridades. Es exactamente lo que hacen los mijes. Pues los animales no se les entiende, ¿no? A veces vienen y a veces se portan mal, igual a los muertos, no se les entiende, a veces los muertos te cargan y te llevan al carajo, o a veces hay envidias, ahí pasan cosas, hay tormentas, hay huracanes, se viene abajo la montaña con 50 casas, como pasó en Tepetzintla, con 50 casas. Entonces, con familias también. Entonces, sí es una terraformación crítica, digamos, si quieres que le ponga un apellido, ¿no? Y por eso ponía un proyecto alternativo de terraformación, ¿no? Intraplanetario, de mucha gestión política, ¿no? Que es este asunto de, pues, gestionar qué diablos han de querer los animales, aunque nunca terminemos de entender bien a bien qué querían, pero aceptando su alteridad, ¿no? Sin domesticarla, sin eliminarla, sin convertirla en mis categorías, ¿no? Eh, y me parece muy importante generar vocabularios y campos de debate diferentes a religión o política. Me aburren terriblemente. Estoy muy aburrido de hablar de política, por ejemplo. Es muy aburrido, porque no incluye a todos los que participan, ¿no? Es demasiado antropocéntrico. Eh, entonces creo que esta suerte de como teoría ecológica, de ecología participativa, multiespecie, esta suerte de otra noción de economía que estoy tratando de preconfigurar también, y esta construcción de futuro, pues me parece mucho más interesante. Entonces, no, más bien vete acostumbrando a que la terraformación llegó para, sobre todo para provocar. O sea, también porque la idea es un poco sacar de quicio y provocar un poco eh, y reconocer que estos pueblos no están aquí por la gracia divina, porque México es muy bueno, porque el gobierno los cuida, porque la iglesia los apapachó. No, 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 no. Están aquí porque ellos traen un proyecto, ¿no? Que mal a bien con toda la incertidumbre del mundo y con todos sus errores y contradicciones existe, ¿no? Y no tiene garantías, pueden fracasar pasado mañana porque se acaban sociedades enteras todos los días, pero existen hoy. Entonces no ha sido por generosidad de México, ni del Estado, ni de Occidente, ni de la ciencia, ni de la religión. Ha sido porque ellos tienen sus propias formas y estrategias de lidiar con eh, la, la,
las enormes contradicciones que impone la vida. Bueno, Bueno, espero que haya que satisfecho eso, tu pregunta. Eh, que eso Luego pueden vamos ir, a hablar del seguir secularismo. trabajando después con una cerveza en mano. sí, Pero va ahora primero también otra pregunta de Emilio, por favor, adelante. Gracias. Primero que nada, muchas gracias, Alessandro, por compartir tu trabajo en lo que tú nos compartes. Y bueno, como tú acabas también de mencionar, percibo una gran capacidad de los maceguas de generar universo, de generar métodos, de generar sus propias perspectivas, de generar su propia visión política, a fin de cuentas, lo cual pues es altamente relevante. Y bueno, creo que muchos pueblos indígenas, a pesar de estar en condición de vulnerabilidad y de ser frecuentemente relegados por el sistema en el que vivimos, ellos en su mundo generan grandes desarrollos de perspectivas metodológicas, su Weltanschauung, como se diría en la filosofía alemana, su capacidad de generar un universo. Yo lo que quería preguntarte, porque me llama mucho la atención, en los elementos del esquema que tú nos muestras, donde viene la vida, la muerte, el recordar, la danza, etcétera. em, Muchos pueblos indígenas la muerte la conciben como un elemento fundamental para reorganizarse. Es decir, a pesar de que la muerte es altamente entrópica, y tú mencionabas que, por ejemplo, el olvido es entrópico porque implica pérdida o desgaste de energía, la muerte, pues, es altamente entrópica sí, también claro, por la total. oscuridad que implica, el caos que puede implicar, etcétera. Pero en muchos pueblos indígenas, como los yaquis, los huicholes, entre otros, la muerte la toman como una gran oportunidad de tenerla siempre al lado para reafirmar la vida, para de esa entropía generar la parte contraria, la negentropía, que es la parte creativa, la parte Mm, de reorganizar. Entonces, bueno, quería preguntarte eso, en tu trabajo, en tu investigación, pues, ¿qué fue lo que detectaste en ese sentido de hasta qué punto la muerte entre los maceguas puede tener ese uso, esa familiaridad de generar un nuevo orden, una reorganización, y que la hacen tan cercana a la muerte que finalmente puede llevar a lo contrario, ¿no? A más vida, sí, a arte, etcétera. sí, sin duda. Sí, a ver, es que he escrito, he investigado el asunto y he estado, digamos, directamente interesado en el tema de, de la muerte, pero justamente como una noción igualmente como ecológica de la muerte, en el sentido de que eh, la muerte de los seres es la única garantía de que existe continuidad en el territorio. El territorio está hecho de cadáveres. Es bastante como una especie de necroteoría aplicada. La defecación, por ejemplo, hablando de escatologías, la defecación, el- los cadáveres del el detritus vegetal, eh, y por supuesto los cuerpos enterrados de las personas y de los animales, etcétera, eh, van conformando eventualmente el territorio, ¿no? Por lo tanto, los muertos son los dueños de todo, ¿no? No hablé hoy de esto porque es otra cosa, pero la gente se refiere a sí mismas como inquilinos, dicen renteros, ¿no? Nosotros rentamos las casas. Porque ¿a quién se lo rentan? A mi abuelito, pero su abuelito ya murió. Sí, pero él es el dueño, ¿no? Entonces es una especie como de, si te lo quieres ver así como y lo escribo así por ahí en algún artículo, como una herencia en reversa, ¿no? Los muertos son los que heredan el pueblo. Morir es lo que te vuelve un ciudadano, ¿no? La gente se prepara para morir. Morir es el gran evento de tu vida, es el rol más importante, ¿no? Porque son los muertos los que se vuelven los verdaderos dueños de todo, son los dueños del pueblo. Y nadie los va a sacar, y nadie los va a correr, y nadie los va a volver a engañar, ¿no?
ni el gobierno, ni la iglesia, ni nadie, ¿no? Ni los caciques. Entonces, esta noción de la muerte es es una especie de estatus político también, ¿no? En donde los muertos son autoridades. Eh, y, y claro, hay diferentes tipos de muertos y hay formas de vivir la muerte, digamos, de sentir la muerte de los demás y hay escalas de la muerte, pero en general la percepción es esa. Y la idea es que la muerte es más poderosa, todo muere, ¿no? En todas las historias que me cuentan, en todas las anécdotas, siempre dicen, pues es que el corazón se queda allá, porque allá está más bonito, ¿no? La muerte es más bonita que la vida, ¿no? Y la gente siempre se quiere morir, ¿no? Hay una especie como de, culturalmente, digamos, una especie de pulsión así por parte de los Masewal, porque en las fiestas de los muertos son más bonitas, la música es más bonita, los tamales son más ricos, la gente está muy contenta, muy limpia. Este, pareciera ser que tienen toda una ideología de que la muerte en realidad es un gran, digamos, siguiente piso VIP, digamos, de la propiedad y de los derechos. Es difícil de entender para nosotros, porque al mismo tiempo también hay dolor, hay duelo, hay gran pérdida, hay crisis, hay tragedia en la muerte, ¿no? Hay extrañamiento, hay melancolía, hay todo lo que podemos sentir cuando se nos muere alguien, por supuesto, ¿no? Hay miedo a la muerte, terror, eh, pero la conclusión es muy distinta. Y bueno, eso es lo que se me ocurre decir. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora no hay nadie más por el momento con mano levantado, pero igual, pues no sé, podríamos también ya pensar en cerrar este, este evento. Si no, en el último momento alguien más quiere preguntar algo o comentar. Bueno, mis estudiantes seguramente ya me alucinan, ellos ya no quieren volver a oírme a esto. Ya saben las respuestas. Pobrecitos, pero bueno, no. Bueno, pero pues si ahora no hay nadie más, pues muchas gracias, Alessandro. Gracias también a todas, todos que estaban hoy aquí participando en el seminario del departamento y pues pronto va a haber otra invitación para otro seminario. Quédense conectados para enterarse de la invitación y pues con eso me gustaría cerrar y otra vez darles muchas gracias a Alessandro. Gracias, muchas gracias, Mónica. Y gracias por escuchar mis diatribas. Gracias. Al contrario, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Mónica. Chao. Bye. Chao.